Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 18, que habla de la resurrección de los muertos. Vamos ya varias semanas tratando el tema. Decíamos que hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar y entender. Primero, que Jesucristo resucitó, la resurrección de Jesucristo. Eso habla de pasado, eso ya sucedió en su momento. Luego, la resurrección espiritual del creyente hoy, que habla del presente, cuando uno nace de nuevo, uno muerto en delito y en pecado, reconoce a Cristo, acepta a Cristo y entonces nace, resucita, digamos, de la vida de pecado que llevaba antes. Y luego está la resurrección final de todos los que están en las tumbas, que resucitarán. Y eso habla de futuro. La resurrección de Cristo ya la vimos y la estudiamos largamente. Y estamos tratando, ya creo que hoy terminaré pronto, sobre la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo hoy. Hablamos de las evidencias que nacen en nosotros de esa resurrección. Y es que tenemos una vida nueva. Se manifiesta en nosotros una nueva manera de vivir a partir del nuevo nacimiento. También tenemos una nueva actitud hacia la vida. Obedecemos a un nuevo Señor. Antes obedecíamos a otro, ¿verdad? Íbamos detrás del príncipe de las tinieblas, obedeciendo sus trampas, sus mentiras, sus tentaciones. Ahora obedecemos al Señor y adoptamos un nuevo propósito de vida. También preguntábamos cuándo va a tener lugar la resurrección del creyente. El creyente va a resucitar en el día postrero, el día de la segunda venida de Cristo. Esto habló de la muerte física, la resurrección física. También dice la Biblia que resucitaremos a la trompeta final, a la final trompeta. Y esto quiere decir que será algo instantáneo, no habrá una transición larga. En un instante los muertos en Cristo, los que hayan muertos en Cristo, resucitarán. Y los creyentes vivos y las personas que vivan en ese momento, porque habrá una generación que no muera, serán transformados. También cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Ese será el día que lo cambiará todo. Ahora, ¿qué efecto debería tener la resurrección en la conducta diaria de un cristiano? En primer lugar, tenemos que guardarnos de hacer lo que nosotros queremos y, por consiguiente, andar en pecado, por no hacer lo que Dios nos manda. O sea, a veces decidimos hacer lo que nosotros queremos hacer y eso nos conduce al pecado y no hacemos lo que realmente Dios nos ordena. Los creyentes se levantarán de nuevo a una vida eterna. El profeta Daniel, en medio de visiones y profundos tiempos de dificultades, recibió una gran revelación. Dice que los creyentes se levantarán de nuevo, pero no todos se levantarán para lo mismo. No todos se levantarán para lo mismo. La muerte no es el final, es un paréntesis, digamos. Los creyentes se levantarán de nuevo, pero repito, unos serán para entrar en el refrigerio del Señor, que el Señor nos dé la bienvenida y pasemos a disfrutar del gozo del Señor, y otros serán, como dice el profeta Daniel, unos serán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También decíamos que los creyentes se levantarán de nuevo con un cuerpo como el mismo cuerpo glorioso de Cristo. Si estamos unidos a Cristo, lo que le pasó a Él es lógico que también nos pasará a nosotros, ¿verdad? Si realmente estamos unidos a Cristo, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. También dice que seremos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Lo dice Pablo también en Filipenses capítulo 3, donde declara, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Esta es una de las verdades más sublimes del Evangelio. No solo seremos resucitados, sino que seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. También se levantarán de nuevo con un cuerpo idéntico, repito, al cuerpo de Jesucristo, y eso también lo atestigua el apóstol Juan. Estoy dando varios
varias declaraciones de apóstoles para que no sea uno solo el que lo diga. En Primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice el apóstol Juan: sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto nos habla de lo que somos y también de lo que seremos. El presente, ¿cuál es nuestro presente? ¿Qué somos? Somos sus hijos, somos hijos de Dios. Futuro, seremos transformados completamente. Por favor, ponerse aquí en las primeras filas, no quedarse allá atrás. Por eso digo, nos habla de presente, que ya somos hijos de Dios, pero también nos habla de futuro, que seremos transformados completamente. Y esto es una realidad presente y es una identidad segura, el que somos hijos de Dios. El creyente verdadero no está intentando llegar a ser hijo de Dios, ya lo es, por la gracia misma de Dios. Y luego dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí vemos una verdad importantísima. Todavía no somos todo lo que seremos. Es como un proceso hacia la perfección, hacia ese cuerpo transformado y glorioso. Hay una obra, digamos, en proceso. Aún estamos luchando, ¿verdad? Aún luchamos, tenemos luchas. Aún fallamos, nos equivocamos, caemos en pecado. Aún somos débiles. Pero esto no significa que Dios no esté obrando. Y luego dice, cuando Él se manifieste. Aquí se refiere, está claro que lo entendemos todos, a la venida de Cristo. Hay un momento futuro, real, glorioso, cuando Cristo se manifestará. Y en ese mismo momento cambiará todo. Dice que seremos semejantes a Él. Esta es una de las promesas más grandes de la Biblia. No solo estaremos con Cristo, que eso ya es motivo de gozo, sino que seremos semejantes a Él. Eso es algo que una mente humana difícilmente puede entender, pero que es una realidad. Porque, ¿qué significa esto? Primero, que seremos libres de pecado. No habrá corrupción, no habrá debilidad. Y tendremos un carácter perfecto, semejante al suyo. No seremos dioses, claro que no, pero sí reflejaremos perfectamente a Cristo. Todo lo que hoy nos duele de nosotros mismos y sufrimos, nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras limitaciones, un día todo esto desaparecerá. Porque le veremos tal como Él es. La razón de esta transformación es gloriosa. Veremos a Cristo cara a cara. No lo veremos por fe, no necesitaremos fe. Estaremos viéndolo cara a cara. Ya no le veremos, repito, por fe, sino a través de la misma imagen de Cristo frente a nosotros. No a través de sombras, no de lejos. Le veremos directamente. Y eso será un momento glorioso para nosotros. Y esa visión nos va a transformar completamente. Es como alguien que entra en una habitación llena de luz. La luz lo envuelve todo, ¿verdad? Pues así será cuando veamos a Cristo. Su luz nos envolverá completamente. Este versículo nos enseña cosas muy claras. Ya somos hijos de Dios, lo primero. Si hemos aceptado a Cristo y le hemos reconocido públicamente, ya Dios nos adopta. Y aún, otra cosa importante es que estamos en proceso, pero que al final seremos completamente transformados. Por eso no te desanimes si estás en el proceso, si estamos en el proceso, no debemos desanimarnos. No debemos tampoco conformarnos con un estado apático si estamos así en esa situación actualmente, sino que debemos vivir con la mirada en lo que Dios nos ha prometido. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Él no es hombre para mentir. Si eres un verdadero creyente, y hago énfasis en verdadero, porque hay muchos que se llaman creyentes, pero la realidad es que actúan de manera diferente a como debe actuar un verdadero creyente. Si eres, repito, verdadero
creyente, verdadero, nacido de nuevo, eres hijo, aunque aún imperfecto. Pero vendrá el día, viene ya el día, está cercano, en que veremos a Cristo, en que seremos como Él y en que todo será transformado. Y eso debe llenarnos de esperanza, ¿verdad? De gozo, de paz y sobre todo de fe en lo que Dios promete. Y en ese momento seremos exactamente lo que Dios siempre quiso que fuéramos. Los creyentes se levantarán de nuevo y cuando esto ocurra, todo dolor va a quedar atrás, toda lágrima será enjugada y toda debilidad será cambiada por gloria. Y entonces, solo entonces seremos semejantes a Él. También dice la Biblia que el creyente se levantará con un cuerpo conforme a la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 38, Pablo dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Aparte que está hablando proféticamente de Cristo, también está hablando del cuerpo que nos da, cómo Dios nos da un cuerpo a cada uno. Y a cada uno semilla, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí hay una verdad profunda, silenciosa y muchas veces olvidada. Dios es quien da el cuerpo y lo da como Él quiere. Por eso yo estoy en contra, y la Biblia está en contra de todas estas operaciones, transformaciones que el mundo, las personas de este mundo se hacen, porque no se aceptan como son. Y entonces esto va contra la voluntad de Dios, que te hizo, como Él quiso. ¿Estáis entendiendo? No es como el hombre o la mujer desea, no como la cultura del momento nos impone, no como nuestra vanidad quizá nos exija, sino como Él quiso. Y como Él es soberano, hay que respetar su soberanía. Vivimos en un tiempo donde las personas han puesto su mirada, digamos, solamente en lo externo. Nunca antes se ha hablado tanto del cuerpo, pero nunca se ha entendido tampoco cuál es el verdadero propósito de nuestro cuerpo. La sociedad dice: tu cuerpo es tuyo, disfruta, haz lo que quieras con él, te pertenece. Pero eso es una gran mentira. La palabra de Dios dice que Dios le da el cuerpo como Él quiso. Dios da el cuerpo como Él quiere. La sociedad habla de independencia. La Biblia habla de dependencia absoluta de Dios. El Señor quiere llevarnos a comprender que nuestro cuerpo no es casualidad, no es un accidente, no es un error. Es diseño divino y con un propósito eterno. ¿Entendéis? Dios es soberano sobre nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, al hablar de la resurrección, nos lleva a una ilustración sencilla, pero muy poderosa. Habla de la semilla, ¿verdad? Una semilla no decide qué quiere ser. Ya en su naturaleza innata, ya es lo que es. No lucha por cambiar su naturaleza, ¿verdad? No cuestiona al sembrador, simplemente se rinde al diseño de Dios. Y así somos nosotros, como la semilla. Hemos recibido un cuerpo, una vida, una forma, un tiempo, todo conforme a la voluntad divina. Y eso debemos aceptarlo. Hoy en día no se acepta eso. Se transforma el cuerpo, tatuaje, horrible, que a mí eso, yo no sé qué moda, quién inventó esa moda tan horrible, ver a la gente que parece que va sucia con tanto pintarse el cuerpo. Pero ese cuerpo, aunque el mundo, la sociedad diga que te pertenece, no te pertenece a ti. Si tú eres un verdadero cristiano, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y el templo del Espíritu Santo tiene que agradar al Espíritu Santo y no agradar a la sociedad o a uno mismo. Por eso digo que vivimos en una sociedad idólatra de la apariencia. Y aquí nace una pregunta muy necesaria. ¿Estoy aceptando lo que Dios me ha dado y cómo Dios me ha hecho? ¿O estoy luchando contra su voluntad y su diseño? Por eso, repito, estamos viviendo en una sociedad idólatra de la apariencia, que exalta lo de fuera, lo externo,
y desprecia lo eterno, lo profundo, lo interior. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestro cuerpo no es el producto del azar, sino es del producto de la voluntad y el propósito de Dios. Dios es el que diseña el cuerpo. Dios le da el cuerpo como Él quiso, dice Pablo. Aquí no hay espacio para el orgullo, pero tampoco para el rechazo personal, que muchas personas se rechazan, no se aceptan como son. Dios quiso darte ese cuerpo, tienes que aceptarlo. Yo soy feliz con mi calva y con mi nariz un poco larguita. De pequeño me llamaban narizotas, pero bueno. Quiero decir que yo no he tenido nunca complejo con mi cuerpo. Aquí, repito, no hay lugar al orgullo, pero tampoco para que nos rechacemos. No fue que Dios se descuidó, tampoco somos una equivocación. Fue su voluntad ser como Él quiso que fuéramos. Hay personas que viven en una lucha constante consigo mismo, no aceptan su apariencia, no aceptan sus limitaciones, no aceptan el proceso de Dios en ellos. Pero cuando alguien entiende esta verdad, algo cambia dentro de nosotros. Si el Señor lo quiso así, entonces hay un propósito en esto. Un escultor no talla una piedra al azar. Cada golpe tiene una intención, ¿verdad? Hay un modelo en su mente y cada golpe va de acuerdo a esa intención. Cada forma que le da tiene un propósito. Así también Dios ha formado tu vida y la mía. No eres un borrador, pero eso sí, somos una obra en proceso. Dios está tallando lo que seremos. ¿Estáis comprendiendo? El cuerpo como instrumento, no como ídolo. El peligro de hacer del cuerpo un ídolo. Y ídolo es idolatría, es poner algo por delante de Dios. Hay personas que ponen su cuerpo por delante de todo lo demás. Incluso dentro de las iglesias hay personas que priorizan su cuerpo. Piden ofertas, piden ofrendas para cambiarse, yo qué sé, ciertas partes del cuerpo. Eso es un peligro. El problema no es el cuerpo. El problema es cuando el cuerpo toma el lugar que solo Dios debe ocupar. Hay quienes viven para el cuerpo, para satisfacerlo, para exhibirlo, para glorificarlo. Pero el creyente está llamado a algo mayor. Usar su cuerpo como instrumento de justicia, como dice la Biblia. El cuerpo no debe ser el fin, debe ser el medio. No es el trono, es la herramienta que Dios usa. Pablo dice en otro lugar, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios de acuerdo a nuestro cuerpo, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo de acuerdo con el propósito de Dios, le estamos dando la gloria al Creador. Es decir, el cuerpo tiene propósito espiritual. Tus manos, aparte de pegar puñetazos, deben bendecir, ¿verdad? Las manos del creyente no tienen por qué dar puñetazos, ni golpes. Las manos las ha puesto Dios para usarlas para nuestra manera de vivir, para comer, para trabajar y para bendecir espiritualmente a otros. Tus manos pueden levantar al caído y no hundirlo. Tus labios pueden edificar y no destruir, que a veces destruimos con nuestra boca, con nuestra manera de hablar. Tus labios pueden anunciar vida y también pueden producir muerte. Tus pies pueden llevar el Evangelio o te pueden llevar a alejarte de Dios. Tus pies pueden llevar esperanza a otros. Pero también si no se rinden a Dios, sirven al pecado. Todos nuestros miembros, si no los, como dice Pablo, que tenemos que glorificar a Dios con nuestros miembros,
Si no lo hacemos, a quien glorificamos es al pecado. Estamos dejando que el pecado, que sirvamos al pecado. El cuerpo se convierte en algo santo cuando está rendido a Cristo. No olvidemos, somos su templo. Y un templo no es para exhibición, es para adoración. El problema, repito, no es tener cuerpo. El problema es vivir para el cuerpo. Se obsesiona, hoy la gente se obsesiona con la imagen, ¿verdad? Entramos en redes sociales y lo que queremos es que nos den el ok. Yo veo personas, pues yo participo poco en Facebook, aparte de lo que hago de compartir los pan de vida, las predicaciones, los cultos, pero veo ciertas creyentes que se exhiben en Facebook. ¿Para qué? ¿Qué buscan? Exhibiéndose en Facebook o en YouTube o en TikTok o en Instagram. Hay tantos sitios donde exhibirse, ¿verdad? Buscando la aprobación, el like, y no buscando la gloria de Dios, glorificar a Dios con nuestro cuerpo. El cuerpo ha pasado de ser instrumento a ser un Dios con minúscula, claro, un Dios menor. El cuerpo hoy la gente vive para el placer y huye del sacrificio. La Escritura nos enseña que el cuerpo debe ser sometido, no exaltado. No todo lo que el cuerpo desea nos conviene. No todo lo que el cuerpo siente edifica. Hoy se dice, si lo sientes, es correcto. Hay una frase que se dice, tú déjate guiar por tu corazón. Y eso es otra gran mentira. La Biblia dice que del corazón sale lo peor. Si te dejas guiar por ese corazón que la Biblia dice que es engañoso, vas a caer en un error. Pero la gente dice, tú guíate por lo que tu corazón te muestre. Apañado vamos. Porque el corazón, ya sabemos, es engañoso más que todo lo demás. Más que todas las cosas, dice la Biblia. Por eso, si el mundo dice, si lo sientes es correcto, el creyente verdadero dice, si Dios lo aprueba, entonces es correcto. Si está de acuerdo a su palabra, es correcto. Y si no, no es correcto. Eso es lo que dice, piensa, opina y declara un verdadero cristiano. También hay que decir que hay un cuerpo presente, que es el actual, y un cuerpo futuro. Volvemos a 1 Corintios 15, 38, donde Pablo dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Este versículo también nos apunta a una esperanza gloriosa. Así como la semilla se siembra en debilidad, pero resucita con poder, ¿verdad? La semilla tiene que morir para que resucite una nueva planta. Así también nuestro cuerpo actual no es el final de la historia, porque tenemos una esperanza de que nuestro cuerpo va a ser glorificado también. Dios da diferentes cuerpos según su voluntad. El cuerpo que hoy tenemos no es el definitivo. El polvo va al polvo, ¿verdad? Hoy nuestro cuerpo es frágil, limitado, no tenemos ciertas limitaciones. Es perecedero, no es eterno. Débil, se cansa, envejece. Pero vendrá un día, y está cercano, donde recibiremos un cuerpo incorruptible, sin enfermedad, sin dolor, sin cansancio, sin debilidad. Dios dará un cuerpo conforme a su voluntad perfecta, un cuerpo glorificado, incorruptible y eterno. Este tiene su final, ¿verdad? 70, 80, 90 años, al final este cuerpo tiene un final, cuerpo físico, pero Él nos va a dar un nuevo cuerpo que es incorruptible, que es glorificado, va a ser glorificado y además eterno, para siempre. La semilla se entierra, parece que se pierde, ¿verdad?
parece que desaparece, pero luego brota con fuerza mucho más gloriosa. Así será con nosotros, de la misma manera. Qué esperanza tan grande, ¿verdad? No vivimos esclavos de lo temporal. No debemos vivir esclavizados por lo que un día se va a terminar. Tenemos que vivir mirando lo eterno. Debemos aceptar el cuerpo, pero también no solamente aceptarlo, sino rendir la vida a aquel que nos dio la vida y nos dio el cuerpo. Aceptar que Dios te dio este cuerpo no significa conformismo pasivo, significa rendición activa. Debemos decir cada mañana al levantarnos: Señor, este cuerpo es tuyo, estos ojos son tuyos, esta mente es tuya, esta vida en general es tuya, úsala. Esa debe ser nuestra pretensión. Ya no vivo para agradarme a mí mismo, vivo para agradar a aquel que me formó y me creó. Por eso necesitamos una rendición total. Más allá de aceptar, hay que entregar. Aceptar el cuerpo no es suficiente, hay que entregarlo. Por eso Pablo dice en otra porción: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable. ¿Esto qué implica? Implica que debemos renunciar a nuestros deseos pecaminosos y carnales, sujetar nuestros impulsos, frenar a veces. Yo siempre digo que cuando te provoque alguien a algo, a saltar y a contestar, piénsalo antes. Porque las palabras son como balas que se disparan. Y cuando tú aprietas el gatillo ya no puedes frenar la bala. Frénate antes de apretar el gatillo, porque igual esa palabra puede matar. Lo mismo que las balas. Sujetar nuestros impulsos, nuestros deseos, vivir para agradar a Dios. Esto no es fácil, pero es glorioso. Nos da una esperanza gloriosa, un cuerpo incorruptible para vida eterna en su presencia. Un ejemplo, un instrumento musical, por muy perfecto que sea, por muy caro que sea, no produce sonido por sí solo, ¿verdad? Necesita ser tocado por el músico. Lo mismo ocurre con nosotros. El músico es Dios. Nosotros podemos ser un instrumento perfecto, pero si no lo saben tocar, el ruido que va a salir va a ser fatal. Si dejamos que lo toque aquel que sabe, que es Dios, entonces va a sonar perfectamente. ¿Entendéis la paradoja, la parábola de lo que Jesús usaba? También un alfarero no hace dos vasijas iguales, ¿verdad? Cada una tiene un diseño, un propósito y un uso. La vasija no discute con el alfarero, se deja formar. Y nosotros somos también esos vasos, esa vasija en manos del alfarero. Nosotros somos ese instrumento también musical, esa vasija en las manos de Dios. El texto completo, que está en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces pensamos que servir a Dios es algo complicado, reservado solo para momentos especiales o para personas muy espirituales. Pero este versículo nos lleva a algo mucho más sencillo y profundo: entregarnos a Dios tal como somos cada día. Acéptate como eres y entrega tu vida y tu cuerpo cada mañana cuando te levantes, ponlo en la mano del Señor. El apóstol Pablo no ordena, sino que ruega, dice ruego. Habla desde el amor y nos recuerda primero las misericordias de Dios.
Es decir, todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, tenemos que recordarlo cada mañana. Primero su perdón, su paciencia con nosotros, su gracia y la salvación que nos regaló sin merecerla. No debemos comenzar dando, debemos comenzar recibiendo. Estoy hablando espiritualmente, recibiendo la gracia de Dios, aceptando la gracia de Dios. Luego viene la respuesta: presentéis vuestros cuerpos, no solo el alma, la mente, los pensamientos, sino toda la vida. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo tratamos a los demás, incluso en lo cotidiano, en casa, en la familia. Y luego habla de un sacrificio vivo. No es morir, sino vivir para Dios. Ese sacrificio no es morir al mundo, sí, pero vivir para Dios. Es levantarse cada mañana y decir: Señor, este día es tuyo y yo quiero hacer durante todo el día tu voluntad. Mis decisiones, mis palabras, mis hechos, todo te lo entrego para que tu nombre sea glorificado. Y esto, dice la palabra de Dios, es nuestro culto racional, nuestra mejor manera de adorarle, nuestra manera perfecta de adorar a Dios significa culto racional. No se trata solo de cantar o de venir a la iglesia, sino de una vida coherente, consciente, rendida. Un culto que tiene sentido porque nace desde el agradecimiento a Dios por lo que Él ya ha hecho con nosotros. Hoy no necesitamos hacer algo extraordinario para agradar a Dios, solo necesitamos entregarle lo que somos y entregarle en qué situación estamos y confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él, porque cuando una vida se rinde a Él, lo ordinario, lo que hacemos ordinario, se vuelve sagrado. Hoy el Espíritu Santo nos llama a examinarnos el corazón y hacernos las siguientes preguntas. ¿Estamos agradecidos a Dios por el cuerpo que nos dio? ¿Lo estamos usando para su gloria o para nuestros propios deseos? ¿Estamos viviendo para lo eterno o esclavizados a lo temporal? Dios da el cuerpo como Él quiere, pero también espera que ese cuerpo le pertenezca a Él completamente, le entreguemos a Él completamente. No somos nuestros, fuimos comprados con precio, ¿verdad? La sangre de Cristo, Cristo pagó el precio y no fue un precio barato, no fue un precio de saldo, fue con su sangre, con su preciosa sangre. Por tanto, debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quizá alguien haya podido vivir rechazando su vida, rechazando su cuerpo, usando su cuerpo para el pecado, viviendo sin propósito. Pero hoy Dios te dice: yo te di ese cuerpo y quiero darte una nueva vida. No importa tu pasado, olvídate, yo lo he olvidado ya. No importa cómo lo hayas usado, de ahora en adelante úsalo como yo quiero que lo use, para que mi nombre sea glorificado. Hoy puedes rendir tu cuerpo a Cristo, no esperes a mañana, porque Él no solo transforma el alma, también redime el propósito de tu vida completa, entera, en todas las facetas espirituales, emocionales y materiales. También dice la Biblia que los creyentes se levantarán de nuevo con cuerpos imperecederos. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 42, Pablo dice: así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Pablo nos deja aquí una imagen sencilla, pero llena de esperanza. Compara, como hemos dicho antes, la vida como una semilla. Cuando uno siembra, lo que pone en la tierra no es hermoso ni glorioso. Es pequeño, frágil y aparentemente sin valor.
Pero dentro de esa semilla hay algo que todavía no se ve, que es una vida futura, gloriosa. Pablo nos empuja hacia una verdad que el corazón humano necesita recordar constantemente. Lo que vemos no es lo definitivo. Vivimos en un mundo donde todo se desgasta. El cuerpo se cansa, la salud se debilita, las fuerzas no son las mismas. Aún el ánimo muchas veces parece quebrarse. Así es nuestro cuerpo y nuestra vida en este mundo, ¿verdad? ¿Quién puede decir lo contrario? Nadie, ¿verdad? Hoy no solo hablamos de lo físico, también hay corrupción en lo moral, corrupción en lo emocional y corrupción en lo espiritual. Todo lo humano sin Dios tiende a deteriorarse. A veces incluso sentimos el paso del tiempo o las cargas de la vida y nos preguntamos, ¿esta es la vida? ¿Esto es todo? Por eso hay personas que se hacen esa pregunta, personas que no conocen al Señor todavía, que no tienen a Dios en sus vidas, y se plantean esta pregunta, ¿esto es todo? ¿Esto es la vida? Y muchos que hacen quitársela, porque no ven propósito, no ven futuro, porque el propósito y el futuro siempre está en Cristo. Y si tú estás en Cristo hay un propósito, hay un futuro, hay una esperanza viva. Pero Dios dice, no es el final, ha sido sembrado y después resucitará en gloria perfecta. Lo que hoy parece limitado, un día será transformado. Lo que hoy se desgasta, un día será glorioso. Lo que hoy se siembra con lágrimas, seremos levantados con poder y en gozo. La resurrección no es solo una idea lejana, es una promesa firme. Dios no deja a medias lo que empieza. Dios termina y acaba lo que comienza. Muchas veces atravesamos procesos donde sentimos que algo se rompe, ilusiones que tenemos que mueren, etapas que terminan, fuerzas que ya no están. Y humanamente eso se interpreta como derrota, como el final. Pero Dios lo ve distinto. Dios lo llama siembra. Lo que hoy se desgasta en ti, si está en las manos de Dios, no se pierde. Lo que hoy parece el final de algo, en las manos de Dios puede ser el comienzo de algo eterno. Por eso la resurrección no es solamente un evento futuro, es una declaración del carácter de Dios. Él transforma lo que parece perdido en algo incorruptible. Esto nos cambia o nos debería cambiar la manera de vivir y de pensar, porque entonces ya no vivimos aferrados desesperadamente a lo temporal, sino confiando en lo eterno. Ya no medimos la vida solo por lo que vemos, sino por lo que Dios ha prometido. Incluso en medio del dolor hay una esperanza firme. Nuestro cuerpo actual no es el final. Nuestra condición presente no define nuestro destino eterno. Porque en Cristo lo corruptible tiene fecha de caducidad. En Cristo la debilidad no tiene la última palabra. En Cristo la muerte misma ha sido vencida. ¿Lo creemos? Tal vez hoy te sientes débil, cansado, limitado o limitada. Pero recuerda, Dios no ve solo lo que eres ahora, sino lo que serás en Él, en el futuro. Porque en las manos de Dios lo que se siembra en debilidad, resucita en gloria. Quizá, y ya estoy terminando, estás atravesando un proceso donde sientes desgaste, pérdida, debilidad. Tal vez hay cosas en tu vida que no entiendes, porque se están acabando, se están terminando. Pero debes recordar esto. Si tu vida está en Dios, que es lo importante, que es la clave, que es la base, no estás perdiendo, estás sembrando. Y toda semilla en las manos del Señor tiene un destino seguro. La resurrección en incorrupción, en gloria, en plenitud y para la eternidad.
Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.